Muchas gracias a los representantes cuyas instituciones ya mencioné. Cedo la palabra ahora a la Universidad de La Sabana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Soy Sergio Andrés Morales Barreto, coordinador académico y profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos Políticos Internacionales y de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Quiero agradecer el apoyo a Rafael Roa, Juan Merlano, Pablo David, Sara Guzmán y Carlos Gómez en la elaboración de este escrito. Venimos hoy como academia, venimos hoy como la Universidad de La Sabana. Nuestra intervención parte de una precisión fundamental. Este caso no se trata sobre si las personas pueden expresarse o participar en elecciones. Eso lo vemos reflejado en los artículos 13 y 23 de la Convención Americana. Nuestra intervención se centra en algo más profundo y un tema planteado en la opinión consultiva. ¿Por qué hoy esas libertades pueden verse afectadas de una manera que el derecho tradicional no había previsto? Y la respuesta es porque el entorno en el que se ejerce la libertad de expresión ha cambiado. Hoy, cuando toman el celular y buscan información o buscan una sentencia, nos vemos en una realidad que no es neutral. Vemos una realidad filtrada, ordenada y priorizada por algoritmos. Si hablamos cerca del teléfono sobre un tema, aparecen recomendaciones. Si pensamos en algo y lo buscamos, los resultados ya están dirigidos. Pero el problema de esto no es que ocurra con productos, es que ocurre con ideas, ocurre con narrativas y sobre todo con la política. Esto afecta especialmente a dos grupos que hoy están en una situación de mayor vulnerabilidad democrática. Por un lado, los jóvenes que están formando su voluntad política en entornos digitales mediados por algoritmos. Pero por otro lado, y aquí queremos hacer un énfasis especial, las personas mayores. Personas que en muchos casos han tenido que adaptarse rápidamente a tecnologías que no fueron diseñadas para ellas y que interactúan en entornos donde no siempre es posible distinguir con claridad entre lo auténtico y lo manipulado, entre información, desinformación, entre participación real y participación simulada. Y esto no es una debilidad individual, es una asimetría estructural del entorno digital y por eso requiere atención. Ahora bien, este no es un problema exclusivo de estos dos grupos. En realidad nos afecta a todos, porque nadie está completamente a salvo de la velocidad, la opacidad y la sofisticación de las tecnologías. Sin embargo, reconocer que hay grupos especialmente expuestos no es excluir a los demás, sino identificar dónde el impacto es más intenso y dónde la protección debe ser cuidadosa, porque la velocidad de la tecnología está superando nuestra capacidad de comprenderla. A partir de esta transformación, podemos decir que no estamos ante problemas completamente nuevos. En muchos casos son problemas clásicos de la democracia, como la transparencia, la equidad electoral, la influencia indebida, la intervención de actores poderosos. Pero en el entorno digital, esos problemas no van a desaparecer, se van a amplificar y van a ser cada vez más complicados. Y en algunos casos adquieren una dimensión completamente distinta. Permítanme desarrollar estos riesgos. El primero es la presunción de espontaneidad y sus límites. En el derecho comparado se ha construido una idea muy valiosa frente a la libertad de expresión. Toda participación de particulares en política debe presumirse espontánea, libre y protegida por la libertad de expresión. Y esto es fundamental para la democracia. Pero en el entorno digital esta presunción enfrenta tensiones. Y quiero presentar un ejemplo. Un ciudadano publica un mensaje político. Esa expresión es protegida, es libre y es espontánea. Pero si cientos de cuentas, y muchas veces cuentas falsas o anónimas, pero que usan ese anonimato ya no como una forma de protección contra otros, sino como una forma de crear una masa ficticia, seguidoras que publican el mismo mensaje al mismo tiempo, con la misma estructura, seguimos ante esta misma espontaneidad y aquí aparece el problema, porque la democracia se basa en la idea de que las opiniones son auténticas. Cuando esa autenticidad se pierde, lo que se distorsiona no es solo la información, sino la formación misma de la voluntad política. Pasemos a un segundo problema, el poder privado y los efectos sobre los derechos fundamentales. Aquí es útil acudir a una figura inspirada en el constitucionalismo comparado, el efecto horizontal de los derechos fundamentales. Cuando un actor privado tiene ese poder estructural sobre los derechos de otros, los derechos fundamentales también deben aplicarse en esa relación. Hoy las plataformas y ciertos actores como los influencers tienen ese poder. No son el Estado, pero estructuran el debate público.
Por eso proponemos un enfoque que denominamos juicio de proporcionalidad inverso. Entre más poder comunicativo tiene un actor privado, mayor debe ser el estándar de control sobre su intervención. Pasemos a un tercer riesgo. Y uno de los riesgos más graves es la simulación de consenso. Los estudios empíricos de Shao y Wojcik muestran cómo los bots amplificados replican con mayor facilidad contenido de baja credibilidad y también explican cómo se construyen percepciones artificiales de apoyo. Esto nosotros lo conocemos como astroturfing digital y no se trata de desinformación, se trata de algo mucho más profundo. Se trata de hacer creer que una idea es mayoritaria cuando no lo es. Sí, estamos hablando de mayorías que no existen en procesos democráticos. Y esto es crítico porque la democracia depende del consenso. Si el consenso es falso, la decisión democrática también puede serlo. Ejemplos concretos los demuestran. La elección de Brasil en 2018 con desinformación masiva en WhatsApp, la interferencia de elecciones de Estados Unidos en 2016. En ambos casos, la tecnología permitió alterar el flujo informativo. Pasemos a un cuarto problema, la microsegmentación y discriminación invisible. Hoy los mensajes políticos no son iguales para todos. Cada persona recibe un mensaje distinto, diseñado su edad, su nivel socioeconómico, sus emociones, sus preferencias. Y esto rompe la idea clásica del debate político. Ya no tenemos una conversación común y esa fragmentación del espacio crea múltiples realidades paralelas. Pero hay algo más grave. El algoritmo deja de ver a la persona como lo que es, como una persona. No ve su dignidad, su historia, sus convicciones, sus dudas, su proyecto de vida. Lo reduce a un perfil, a un dato, a una categoría procesable. Y cuando la persona queda reducida a un perfil, pierde parte de su esencia como sujeto libre, social y político. Este perfilamiento puede generar efectos discriminatorios, excluir a grupos de información relevante, dirigir mensajes de miedo a las comunidades y manipular preferencias sin que el ciudadano pueda advertir que está siendo condicionado. Hablemos también de la injerencia extranjera en la opacidad. El entorno digital también facilita esa intervención externa a través de publicidad comprada en el exterior, mensajes de contenido, utilización de VPNs y redes automatizadas. Esto afecta el principio de autodeterminación. La Corte ya ha señalado que estos principios deben protegerse. Debemos buscar trazabilidad, identificación de emisiones y control sobre la financiación. Y quiero pasar a un punto muy importante: la censura privada y los deberes estatales, porque tradicionalmente la libertad de expresión se protege frente al Estado. Buscamos a lo largo de los años la eficacia de la libertad de expresión, de poder hablar, de poder ser periodistas, de informar, de opinar y de fundar medios de comunicación. Hoy ese riesgo también proviene de actores privados, con plataformas que eliminan el contenido, que suspenden las cuentas, que modifican la visibilidad de los mensajes, plataformas que aceptamos acuerdos que muchas veces no leemos. Esto denominamos censura privada. Y aunque estos actores no son el Estado, la Corte es clara. La libertad de expresión implica también deberes positivos por parte del Estado. Por lo tanto, el Estado no puede desentenderse de esto y debe garantizar las reglas claras, la transparencia y los mecanismos de revisión. Pasemos al financiamiento en especie en redes sociales. El apoyo político puede no ser monetario, puede venir de influencers, figuras públicas, difusión masiva sin pago directo, pero el impacto puede ser equivalente al de una campaña paga. Por eso, el derecho debe reconocer beneficios indirectos y distinguir entre un apoyo genuino y un apoyo coordinado o estratégico. Y pasemos al último punto, la inteligencia artificial que introduce ese desafío estructural. Las decisiones sobre información política no se están tomando en nuestro país, no se rigen en nuestros estándares y muchas veces no son comprensibles. Esto genera una dependencia tecnológica y plantea una pregunta fundamental: ¿quién controla la democracia digital? Desde la Convención, el artículo 11 protege el dato personal y el 23 las elecciones libres e informadas. Ambos se ven comprometidos cuando los ciudadanos se ven perfilados, manipulados o excluidos mediante decisiones automatizadas. Frente a estos riesgos proponemos criterios de presunción de espontaneidad pero con límites, identificación de la coordinación sistemática, control sobre la intervención estatal, garantía frente a la censura privada y soberanía sobre los datos. Y hay algo que debemos reconocer: las empresas digitales, las redes sociales, los grandes intermediarios, no sabemos si nos están escuchando o si este tema le interesa como a nosotros. Lo cierto es que son actores claves del proceso democrático contemporáneo. Su poder de configuración es innegable,
Pero esa conversación no puede terminar aquí. Este no es un debate que se debe agotar en esta audiencia ni en la opinión consultiva. Necesitamos que esta decisión continúe en los estados, en los espacios regulatorios, en las plataformas, en las empresas, en las universidades y en los centros educativos, en casa y especialmente en nuestra región. Honorables jueces y juezas, la democracia y la libertad de expresión son importantes, pero también es fundamental garantizar que las elecciones reflejan la voluntad auténtica de los pueblos. El entorno digital ha transformado la forma que se forma la opinión pública y frente a estos cambios todos tenemos una responsabilidad: asegurar que los principios de la Convención sigan protegiendo la libertad, la igualdad y la autenticidad del proceso democrático. Establecer estos estándares no restringe la democracia, la van a proteger y la van a hacer posible. Muchas gracias. Obrigado a representación do... Muchas gracias a la representación de la Universidad de La Sabana. Cedo la palabra a la representación de Conectas Derechos Humanos, GLDS, Instituto de la Mujer Negra y Sexuality Policy Watch. Sí. Buenas tardes, excelentísimos señores jueces.